Estamos recibiendo, y ya lo recibimos, a Guillermo Justo Chávez, así que te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Dirigente. Es un placer. Peronista. Peronista, podemos decir, Grupo Callao también. Sí, Grupo Callao, sí, por supuesto, trabajando en Red por Argentina fuertemente en esta idea de unidad de la oposición para ganarle a Cambiemos en estas elecciones. En el bloque anterior estábamos pasando música, viste, para los que somos cuarentones, de toda esa época. Entonces, te hubiera sentido congraciado con nosotras. Sí, de la época ochentosa, noventosa, sí. Repasando películas. Es lo único que extrañamos de la época, ¿no? Y repasando películas también románticas. Bueno, ahí ya nos tendríamos que meter más en tus gustos, que también nos gustaría hacer ya en campaña, otro perfil del político. Los gustos ahí vino. Porque a la gente le gusta conocer, ¿no? Claro, ese otro costado. Y lo que pasa es que a veces es un poco aburrido hablar de todo el tiempo de cuestiones vinculadas con aspectos técnicos de la política, o con internas, o con encuestas, o en definitiva con discursos proselitistas que a veces caen en lugares comunes, y la gente quiere ver que atrás de ese dirigente político hay una persona que tiene sensibilidad, que tiene su historia personal, que tiene su historia de vida, que en definitiva tiene sus fracasos cotidianos, también por supuesto sus alegrías, sus seres queridos, y esto, como vos decís también, ¿no? Esos gustitos que también nos hacen sentir más cerca unos de otros. Claro, el deporte, claro, todas esas cosas que uno hace en los momentos de expansión. Sí, absolutamente. Y volviendo a la triste realidad de la cual nos escapamos un poquito, ¿no? Sí. Veía unas declaraciones tuyas, te vi en C5N el fin de semana, hablando un poco del DNU de Mauricio Macri. Sí, hablamos del DNU en realidad porque en definitiva lo que había hecho, lo que considero yo, se considera desde el espacio, por ejemplo, de Red por Argentina, con su referencia máxima, que es Felipe Solá, y con todos los actores de la oposición, es que este DNU, más allá desde el aspecto técnico, es un mamarracho jurídico. Me refiero al DNU de sobre extinción de dominio. Sí. Más allá de eso, que lo podemos hablar, me parece que lo que hace es tratar de a través, digamos, de una estrategia de marketing, distraer la atención de los problemas cotidianos de la gente, lo que está viviendo, lo que estamos sufriendo todos los días, con cuestiones vinculadas a lo cotidiano, al no poder llegar a fin de mes, al no poder ir al súper, al hacerse cada vez más cuesta arriba pagar las tarifas. Bueno, el gobierno y Macri lo que hace es, digamos, hace todo un circo con una cuestión muy delicada, como es la cuestión primero de la extinción del dominio, y segundo vinculada a casos como corrupción, narcotráfico, trata de personas, que son temas muy delicados, y que hay un poder del Estado dedicado a eso, que es el Parlamento argentino, que hay un proyecto que tuvo media sanción, que después en la Cámara, digamos, que debía aprobarlo, le hizo algunas modificaciones y volvió a la Cámara de origen, porque, vuelvo a repetir, es un tema muy delicado, complejo, y no se puede tomar a la liviana, como lo ha hecho el presidente y como lo hace en todas las cuestiones que trata de tocar para distraer los graves problemas que hoy está viviendo la Argentina. Porque el gobierno no hace mención, por ejemplo, a ninguna de las convocatorias de la gente, que son bastante grandes. La de ayer de Mar del Plata fue, por cierto, muy importante. Sí, ¿no? Un distrito, Mar del Plata, que tiene una desocupación altísima, pero el gobierno no dice nada. Es como que no existen las manifestaciones. Y en realidad, el mes próximo, Vidal y la provincia de Buenos Aires va a aumentar nuevamente la luz. O sea, que los tarifazos no paran y los sueldos no aumentan, pero salimos con un DNU y el desdoblamiento, por ejemplo, que son todas cosas, para mí, para entretener. Sí, te vuelvo a repetir, o sea, hay temas que son muy importantes.
El tema económico es trascendental porque es lo que afecta cotidianamente a todos nosotros como personas y como familias. Después, por supuesto, hay temas que son importantes en la Argentina, como obviamente recién lo decíamos, con las cuestiones vinculadas a problemas graves que es el narcotráfico, un problema gravísimo que hoy recién hablábamos en off, que tiene que ver, por supuesto, con la problemática de la violencia de género, y con una de sus aristas que es la trata de personas. Entonces me parece que eso es un tema importante, y también la corrupción, que es un tema de agenda fundamental, pero es un tema de agenda fundamental que hay que tratarlo con seriedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de corrupción, nos tenemos que referir a, digamos, los distintos aspectos a los que denominamos corrupción, que puede ser el tipo que chorea, la que es de todos, digamos, los bienes son de los bienes que administran los funcionarios públicos son de todos, y el que roba tiene que ir preso, digamos, eso es desde ya, tiene que ser una ley que debe cumplirse y no tiene que ver con un signo político. Absolutamente. Y después hay otras cuestiones vinculadas a la corrupción que tienen que ver, por supuesto, con el conflicto de intereses, claro, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la puerta giratoria. La puerta giratoria es empresarios que pasan a ser funcionarios, después de ser funcionarios vuelven a ser empresarios del mismo rubro en el cual administraban. Como por ejemplo el caso Aranguren, fue ministro de Energía. Entonces vos mientras tanto hacen los negocios pertinentes. Pero y después tenés, eso hay que traducirlo a el oyente que está escuchando. ¿Cómo me afecta a mí esto? No, pero esas son cosas que, ¿cómo es esto, el conflicto de intereses? Acá hay una cuestión real. La cuestión real que está en este caso vinculada a las tarifas de los servicios públicos, y que es que toda la plata, digamos, que nosotros vemos que sale del bolsillo de todos los argentinos, que a fin del mandato de Macri, en cuanto al aumento, por ejemplo, de la luz, va a rondar en el orden de los 4.000%, esa plata, toda esa plata que pasó en términos de un salario medio de un 6% que vos pagabas de servicios a más de un 25, un 26% en un salario medio, en salarios más bajos es más alto todavía eso, toda esa plata fue a muy pocos bolsillos, y casualmente esos bolsillos son de los amigos del presidente, entre ellos, por ejemplo, Mindlin, que es el dueño de Pampa Energía, Luis, que es socio de Mindlin, o por ejemplo Caputo, o sea, la familia Caputo, que son también como el hermano, es como el hermano del alma, como dice. Entonces, lo que vemos ahí es que ha habido una transferencia obscena de la plata de todos los argentinos. No es una entelequia, digamos, es algo real, es lo que cada uno de nosotros dejamos de tener en el bolsillo para ir al súper, para ahorrar un poquito o para irnos de vacaciones. Eso fue al bolsillo de 10 o 15 amigos del presidente. Eso es corrupción también. Y también, ¿sabes qué es corrupción? Corrupción es la mentira. Corrupción es vulnerar el contrato electoral. Corrupción es decir pobreza cero. Corrupción es decir no te voy a sacar lo que tuviste. Corrupción es decir, vuelvo a repetir, una sucesión, digamos, de engaños que lamentablemente Macri y por supuesto el gobierno de Cambiemos ha hecho en su campaña electoral, y hemos visto durante estos 3 años que han faltado a la verdad en forma categórica. Sí. Sí, además, con el tema tarifazo yo creo que la gente ya se está preguntando igualmente, que nosotros ayer lo hablábamos con Santoro, esto de qué pasa con el préstamo del FMI. Y vos le haces hincapié, bueno, ¿dónde está la plata? Porque también hay como una cuestión de decir, bueno, sí, estamos endeudados, no hay plata, pero bueno, esa plata, ¿dónde está? ¿Dónde fue? La plata fue... Más ahora que se está tocando otra vez los fondos de ANSES. La plata fue fundamentalmente a tapar el agujero del déficit que generó este mismo gobierno. Si vos además encima tenés una deuda, o sea, pedís plata para cubrir el agujero fiscal, y al mismo tiempo después devaluás y estás endeudado en dólares y devaluás, es decir, el dólar cuesta más caro, o sea, hubo un 200%, digamos, de devaluación al final del mandato, va a haber también. Entonces vos tenés que saber que tu deuda en pesos, ¿entendés?, aumenta 200%. Sí. ¿Entendés? Porque vos pediste plata en dólares y tenés que devolver dólares, no podés devolverle pesos al Fondo Monetario Internacional. Entonces tenés que juntar el doble de plata. Y para juntar el doble de plata tenés que cobrar más impuestos, ajustar mucho más,
que bajar, digamos, los salarios. En definitiva, ¿cómo bajar los salarios? Bueno, obviamente cuando vos vas atrás, digamos, la paritaria va atrás de la inflación. Entonces esto lo que ha generado es un empobrecimiento de la población en general, una retracción, digamos, una recesión y retracción en términos de consumo. Eso ha generado un impacto en la actividad económica argentina, y eso, como consecuencia, ellos cierran las pymes. Al cerrar las pymes la gente se queda sin trabajo. Entonces es un círculo vicioso del cual no vamos a poder salir en la medida que no tengamos acciones concretas en el sentido opuesto. Y vos me vas a decir, ¿este gobierno está en condiciones de hacerlo? No, porque no creen eso. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que generar, más allá de este diagnóstico, que ya desde la oposición lo hacemos todos, se está sobrediagnosticada la realidad. ¿Qué es lo que proponemos? Cuestiones propositivas. Nosotros que acompañamos y que promovemos la candidatura presidencial de Felipe Solá como un candidato de la unidad, por supuesto sabiendo que el rol importantísimo que tiene el kirchnerismo, la expresidenta como una protagonista central de la política argentina, la centralidad de la política hoy pasa por ella, y en definitiva, desde esa idea de acuerdo político con el volumen de votos que tiene el kirchnerismo, más la idea de unidad que está planteando Felipe Solá con todos los sectores, no solamente con el peronismo, más una propuesta programática de lo que hay que hacer a partir del 10 de diciembre de 2019, tenemos que ir y hablarle a la sociedad. Tenemos que hablarle a la sociedad y convencerla, persuadirla a los que también votaron por Mauricio Macri, que no son culpables porque son ciudadanos argentinos que creyeron en una propuesta. Absolutamente. Entonces, y que hoy están los resultados a la vista. Entonces me parece que con esperanzas, con expectativas, porque si nosotros lo único que hacemos es diagnosticar la realidad, que es terrible, que es durísima, a personas que la están sufriendo, lo único que hacemos es nos transformamos en acompañantes terapéuticos, y nosotros lo que tenemos que hacer es generar expectativas. Por otra parte, el desdoblamiento, que muy parece que en estos días, viste, se va bien, Marta. Espectacular. Viste que en estos días parece que definen entre gallos y medianoche Macri con Vidal si habría o no desdoblamiento. ¿Vos qué pensás? ¿Que es más humo o que podría darse? Y en el caso de darse, ¿cómo deja parado el peronismo? Sí, lo del desdoblamiento, como que hay que verlo desde varios lugares. El primero, desde lo legal, digamos, legalmente. Claramente si se promulga una ley que fije una fecha diferente de la fecha de las elecciones nacionales, es legal. Desde el punto de vista político y ético ya entramos en otra discusión, porque desde el punto de vista ético es, bueno, pero ¿por qué desdobla? ¿Cuál es el argumento para desdoblar? El tema es el gobierno piensa, en este caso Vidal, el gobierno provincial, que eso le puede dar una ventaja de carácter electoral. Entonces ahí hay una especulación que a mí me parece que en definitiva lo que hace es tratar de engañar al votante, que el votante no es tonto y se va a dar cuenta, por supuesto, en el sentido de, bueno, como Macri es invotable, ¿sí? Macri es invotable, no lo podemos votar, entonces porque es impresentable su gobierno, entonces bueno, yo soy María Eugenia Vidal, voy sola a la elección sin tener a Macri en la boleta. Esa es la especulación que tiene un sector de Cambiemos, el que justamente promueve el desdoblamiento electoral. Para eso necesita un acompañamiento no solamente de los diputados de Cambiemos, sino que necesita aliados. Entonces, dentro de esos aliados o dentro de quienes voten, hay algunos que son de extracción peronista o de extracción masista, y a eso los necesita. Entonces, nosotros tenemos que ver quiénes van a ser los traidores que van a votar ese eventual desdoblamiento, porque en definitiva sería un acuerdo con el gobierno de Cambiemos, y entonces esta idea de que algunos se dicen opositores al gobierno de Cambiemos no sería tal, sino que sería un acuerdo, como vos decís,
entre gallos y medianoches, Sí. o un acuerdo en función de alguna conveniencia electoral. Después, desde el punto de vista político, finalmente, yo creo que la gente no es onza. Si hay desdoblamiento, le puede salir el tiro por la culata al gobierno, si el gobierno es el que lo está proponiendo. ¿Por qué? Porque la gente va a votar candidato a gobernador y, digamos, y las categorías provinciales y locales, y cuando tenga que votar en la elección nacional la va a diferenciar claramente. Entonces, en definitiva, eso a nosotros como oposición nos va a poder, nos va a permitir, digamos, discutir claramente lo nacional. Porque vos imaginate, vamos a poner un ejemplo. Si las elecciones van todas juntas, a veces se mezcla la agenda nacional con la provincial, Sí, con la verdad. local. Entonces, Establecer bien los temas. nosotros somos, órbita, nosotros somos ciudadanos platenses, y seguramente, por ejemplo, los problemas de la ciudad de La Plata se van a mezclar con los problemas del tarifazo a nivel nacional. En cambio, si vos tenés, el ciudadano tiene muy en claro que la elección nacional es únicamente elección nacional, bueno, ahí vamos a poder discutir el fracaso de la política económica, la apuesta, digamos, de Macri por la renta, por la timba financiera, el endeudamiento externo, los problemas de inflación absolutamente irresueltos, que hablábamos recién, la caída Pero del poder quedamos sin adquisitivo del paso en salario. el medio. ¿Cómo? Quedamos sin paso. No, las paso por ley no, o sea, las paso no se pueden sacar. O sea, Vamos a votar 300.000. claro, el problema de, bueno, después eso. El presupuesto. Bueno, ¿Cómo sería desdoblada con pasos? claro, ¿Sería 4 habría veces? paso provincial, Paso- más general provincial, paso nacional, más elección nacional, más balotaje. Más si hay balotaje Claro. 5 veces. Claro, Claro, o sí. sea, totalmente. Bueno, por eso. Entremos a votar como locos. Habría también, ahí hay un gasto también importante, que me parece que también eso debería ser tenido en cuenta, porque teóricamente estamos en una política de ajuste y de austeridad, y bueno, y hacer la elección el mismo día significaría también un ahorro en ese sentido, o un ahorro no, hacerlo como corresponde, y si se desdobla se gastaría más. Entonces, bueno, pero yo no lo veo como algo determinante. Yo creo que más allá de todo puede ser otra cortina de humo. Hoy escuchaba por ahí que están esperando ver las encuestas que traiga Durán Barba para ver si se hace una... ¿Viste que ellos son Durán Barbistas? Claro. Les dice, póngase de amarillo, salen todos patitos. Cambian el color. Cambian el color. Te lo cambian en 2 minutos. Es como el gurú, ¿viste? Sí, igual, Entonces, sí. Con esas encuestas van a tomar la decisión. Sí, a mí me parece que esto que ustedes dicen a ellos les ha dado resultados, o sea, no hay que subestimarlos. Es un gobierno que, pese al daño que le ha hecho a la Argentina, sigue siendo competitivo. Entonces, muy bueno el marketing. tiene alrededor de un 30% de acompañamiento en términos electorales, en términos de encuestas, y entonces eso me parece que no hay que subestimarlo. Después tienen todo un dispositivo mediático, comunicacional, que los respalda. Vos imagínate que nosotros, cuando vamos a por ejemplo, algún medio de comunicación televisivo, y tenemos que debatir, muy pocas veces debatimos con alguien de ellos, con alguien de Cambiemos. Siempre tenemos que debatir contra los periodistas. O sea, los principales militantes de Cambiemos son los mismos periodistas, y en eso, por supuesto, hago la excepción en este caso de ustedes, pero la mayoría de los canales de televisión nos pasa eso. Entonces, ellos ni siquiera dan ese debate, ni siquiera dan la cara, porque aparte no tienen argumentos y no tienen cuadros, digamos, realmente para debatir y para defender cosas que son indefendibles. Sí, Lipovetsky se convirtió en un San Lipovetsky, te digo, en un sentido, por lo menos para no se lo digo no peyorativamente, para Doña Rosa, digamos, se convirtió en alguien que atajaba en los medios todos los frentes, y no sé ahora, no lo veo mucho, pero en su momento fue como, bueno, es casi el único que tenían en danza, ¿no? No están. Vos tenés que debatir. Entonces, digo, vuelvo, digamos, al análisis que te planteaba, de que es un gobierno que tiene un 30% de acompañamiento, que
tiene el acompañamiento, te vuelvo a repetir, del el poder mediático, también de los factores de poder real, o sea, por ejemplo, los organismos multilaterales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, que al Fondo Monetario Internacional le convienen que siga este gobierno, porque es el gobierno que ha endeudado, es el gobierno, digamos, que se compromete justamente a cumplir un acuerdo que es ruinoso para la Argentina. Claro. Nosotros, por ejemplo, como alternativa opositora, como Red por Argentina, en nuestra agenda propositiva, que por supuesto buscamos que confluya también con los distintos sectores peronistas y no peronistas, lo que estamos planteando es una reestructuración del acuerdo con el fondo. La reestructuración del acuerdo con el fondo, vos me decís, ¿va a ser difícil? Bueno, sí, va a ser difícil, pero también la reestructuración del acuerdo de la deuda con acreedores privados, claro. Que por ejemplo, digamos, es otra parte, digamos, del endeudamiento que han provocado quienes nos gobiernan. Entonces, me parece a mí que más allá de Durán Barba, que es cierto lo que vos decís y comparto, que es quien direcciona la campaña y es quien me parece va a influir en el presidente acerca de la conveniencia o no del desdoblamiento, lo que sí es cierto es que hay todo un engranaje que se va a poner en marcha que va a ser difícil enfrentarlo. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que estar unidos. Y no nos tenemos que olvidar, chicas, que atrás de ellos también están todo lo que tiene que ver con el Big Data, la administración del Big Data que tiene este gobierno, a través de los datos del ANSES, el entrecruzamiento con el AFIP, o sea, maneja una información personal de cada uno de nosotros. Con eso van a llegar a cada uno de nuestros teléfonos, con campañas vía WhatsApp y, por supuesto, con la fake news, porque nosotros, como justicialistas, tenemos, no sé si es una virtud o un defecto, tenemos un problema que nos cuesta mucho o no sabemos mentir. O sea, tratamos de convencer, de persuadir con nuestras ideas, pero siempre con la idea de ir con la verdad, o sea, sin faltar a la verdad. En cambio, ellos han demostrado que, por supuesto, rompiendo el contrato electoral que yo te decía, que quedó clarísimo en estos años, y después, a partir de lo que es la divulgación de las noticias falsas, ¿sí? Y esta idea nueva, digamos, de posverdad, bueno, nosotros vamos a estar sometidos a una campaña de mentiras, ¿eh? Entonces, eso también que tenemos que estar preparados a hacer frente a eso, con un impresionante volumen de inversión económica en redes sociales que va a haber. Entonces nos enfrentamos a todo eso y nosotros frente a eso tenemos que estar muy preparados, tenemos que tener mucha militancia, tenemos que tener un discurso claro, tenemos que tener un discurso propositivo, no un discurso de restauración. O sea, el vamos a volver me parece que tiene que quedar atrás, no se puede volver, la historia va para adelante. Sí, por supuesto, defender los logros de los gobiernos peronistas, kirchneristas, o sea, así como se defendieron los logros de los 10 años de Perón. Pero estamos en otra realidad. Defender los logros de los 10 años de gobierno, pero también saber que hubo errores, saber que por algo perdimos, saber que estamos viviendo, como bien vos decís, Carla, otro mundo. Sí, ahora, Guillermo, ¿se van a en algún momento también repensar los mecanismos estos por ahí muy vinculados a, porque se le critica mucho el tema de los globos, a Cambiemos y demás, pero han implementado alguna otra estrategia para, no sé, hacer un acto, laburar en la campaña? Ustedes, y la campaña en sí, digamos, ¿se va a repensar desde el peronismo otra forma de hacer campaña? Vamos a ver por ahí otro, o va a ser el típico acto, porque la gente a veces dice, bueno, va a volver Cristina a la cancha de no sé, Ferro, ¿entendés? ¿Va a seguir un poco esa lógica, esa mística, o se repiensa? ¿Cómo se hace? La mística creo que el peronismo... No, sí, la mística sí va a seguir, obvio. Pero te quiero decir, ¿qué se hace con la mística, no? Sí, yo lo que creo es que hay que adaptarse a los tiempos, en el sentido de con lo que tiene que ver con la tecnología, fundamentalmente, pero al mismo tiempo tenemos que saber cuál es la identidad del movimiento al que nosotros pertenecemos. Entonces, lo estético, por supuesto que digamos, entra por la vista, y eso siempre continuamente se replantea. Ya en la última campaña
se intentó hacer otro formato, claro. no tanto de actos de carácter masivo, sino más bien de actos más concentrados, más logrados, sí, por ahí hasta con interacción de la militancia misma. A mí lo que me parece es que nosotros tenemos que plantearnos como objetivo ir a interpelar, a persuadir, a convencer a un grupo de argentinas y argentinos que están en duda, que votaron a Cambiemos, porque por eso ganaron la elección, pero que hoy tienen el voto indefinido, porque vos tenés un 30%, 30 y pico por ciento que es opositor a Macri, definido, claramente definido, y un 30% que es a favor de Macri, claramente definido. Bueno, en el medio hay un poquito más de un 30% de personas que se autodenominan independientes y que quieren cosas sencillas, chicas. La primera de ellas es certidumbre. ¿Certidumbre qué significa? Es tener certeza. ¿Certeza de qué? Tener certeza de que vas a tener laburo, tener certeza de que puedes llegar a fin de mes, tener certeza de que puedes pagar los servicios, tener certeza de que te puedes educar, tener certeza de que puedes ir al hospital. Claro. Esa es certeza. Listo. Después seguridad. Seguridad. Esto de que la seguridad es las pistolas Taser o no. La seguridad es un valor central para todos nosotros. Todos queremos vivir seguros. Y no es una cuestión de izquierda o de derecha. Entonces tenemos que tener políticas activas para la prevención del delito, para la sanción del delito, para generar condiciones de una sociedad, por supuesto, menos desigual, porque está estudiado que cuanto más desigual es una sociedad, es una sociedad, digamos, más insegura, es donde aumentan los delitos. Después, además de la seguridad, como te decía, certidumbre, seguridad, justicia, que ya hablé del tema. La justicia es fundamental. Un país sin justicia, en serio e independiente, digamos, es un país sin Estado de Derecho, y para eso tenemos que evitar la persecución judicial, tenemos que evitar esta idea de que se persigue al gobierno que se va, claro. sea el control de los gobiernos tiene que ser durante, no después, y finalmente lo que es transparencia y combate a la corrupción. El combate a la corrupción tiene que ser en serio. ¿Y eso qué implica? Implica un nuevo código de ética pública, que no existe, una oficina anticorrupción en serio, no dependiente del Ejecutivo y con la impresentable de Laura Alonso, sino que un órgano extrapoder al estilo SIGEN. Vos fíjate que ni siquiera acá en la provincia de Buenos Aires hay una oficina anticorrupción, hay una subsecretaría que depende directamente de Vidal y que controla la función. O sea, en definitiva, en realidad tiene muy poco margen de acción, porque vos necesitas una oficina anticorrupción que sea extrapoder. Y sancionar, vuelvo a repetir, el conflicto de intereses, ¿sí? La puerta giratoria, digamos, todas estas cuestiones, la prohibición de candidatos offshore. O sea, nosotros no podemos tolerar que haya o funcionarios o candidatos que tengan cuentas offshore, por ejemplo. O sea, tener cuentas offshore es evadir, digamos, escaparse del Estado argentino. Entonces, ¿cómo alguien que evade o se escapa del Estado argentino en sus obligaciones impositivas, al mismo tiempo va a ser funcionario o va a ser candidato? Bueno, esas reglas de lucha contra la corrupción tienen que ser claras, ciertas y en serio, y no humo como el DNU, digamos, que plantea Macri. Guillermo, por mi parte, una cortita. ¿Qué le decimos? No, porque el otro día hablábamos con ella de que aparece una periodista justamente en un programa de televisión político de América, y Viviana Canosa. Entonces decía, no, porque no tenemos opción, a mí no me gusta Macri, pero no podemos volver a Venezuela. Digamos, hay mucha incertidumbre de que nombramos a Cristina y por ahí mucha gente dice, bueno, sí, pero esto no quiero. O sea, sigue instalado el no a. Cortito, porque nos matan del otro lado. Bueno, lo único que te puedo decir es que hoy todos los números económicos y sociales nos acercan mucho más a Venezuela, lamentablemente, que el 10 de diciembre de 2015. Sí. Entonces, eso, digamos, ese es un dato objetivo de la realidad. Claro. Entonces, para los que hablan de esa manera, lo único que te puedo decir es que agitan fantasmas que son irreales y te vuelvo a repetir, nosotros estamos mirando el futuro a partir, digamos, de la candidatura de unidad de Felipe, a partir, por supuesto, de que Cristina no sabemos qué va a hacer, pero también que tiene que estar el kirchnerismo. Felipe Solá a presidente, porque y todos nosotros, por supuesto, han hecho correr que es gobernador. No, yo creo que Felipe hoy está en condiciones de ser el presidente porque administró bien,
porque tiene, digamos, un probado recorrido en toda su trayectoria política, porque no tiene ni una acusación por ningún hecho de corrupción en toda su carrera, y fundamentalmente porque frente a un gobierno que gobierna mal, él ha gobernado bien. Entonces me parece que, y al mismo tiempo es muy bien visto por la mayoría, digamos, de los actores y de los peronistas o de los justicialistas. Así que me parece que es una buena opción en la medida que Cristina no sea candidata. Si Cristina es candidata, se verá cómo se decide esto, pero me parece que hoy nosotros tenemos que plantearnos fuertemente como opositores, y cada uno desde nuestro lugar. Si a mí me toca ser candidato, que es una posibilidad, o si a cualquiera de nosotros los que estamos acá nos toca acompañar desde el lugar que nos toque, tiene que ser desde el lugar de la defensa del trabajo argentino y de los derechos de los argentinos, no de los privilegios de unos pocos. Muchas gracias, Guillermo, y te esperamos nuevamente. Gracias. Porque el año va a estar lleno. Va a ser intenso. Va a ser intenso. Bueno.